¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Desafíos, un lunes más, para hablar de temas importantes y esta vez ubicarnos en el contexto global. Porque debemos decirlo, la economía a nivel mundial está en una etapa muy peligrosa y que indudablemente esta tormenta, como muchos llaman a nivel financiero, comienza a afectar no solamente a las grandes economías que tienen relación comercial con este grupo, por ejemplo, si nos referimos a la Unión Europea, sino también economías de países emergentes. Esta noche tenemos la posibilidad de dialogar con el analista en jefe para América Latina, representante del Banco Mundial, y con quien podremos abordar no solamente algunos aspectos relevantes que mantuvo en reuniones con miembros de la Junta Monetaria y con algunos empresarios en Guatemala, sino también su visión sobre lo que puede ocurrir en distintos escenarios, en el corto, mediano y largo plazo, para la economía del mundo, pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros, lo que puede llegar a ocurrir en Guatemala y en Centroamérica. Veamos el siguiente reportaje y luego sí, nuestro entrevistado. Después de una lenta recuperación económica, las perspectivas para el mundo parecieran poco optimistas. Este es el marco en el que Guatemala debe desempeñarse durante este y los próximos años, con el riesgo que uno de sus principales socios siga sin recuperarse del todo de la depresión y una Europa que de colapsar podría infectar al resto del mundo. Las cosas parecen complicadas, pero el desarrollo regional podría mitigar un panorama difícil para Guatemala y Centroamérica. Arturo de la Torre, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina, vino al país a hablar de estos temas con las autoridades y ahora los comparte en exclusiva a continuación en Desafíos. Bueno, y lo acabamos de ver entonces en este reportaje introductorio que habla a las claras de la situación económica a nivel global, los últimos datos, estadísticas en relación a lo que está ocurriendo no solo en Latinoamérica, sino en grandes economías del resto del mundo. Hoy tengo mucho gusto en presentarles a una persona que está en Guatemala, cumpliendo una labor muy importante, venir a hablar de estas perspectivas globales de la economía. Es un experto en el tema. Está con nosotros esta noche Augusto de la Torre, él es economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Entre otros datos, él es de Ecuador, economista en jefe, entonces, como decíamos, para esta importante entidad, ingresa al Banco Mundial en el año 1997, se ocupa allí de cargos tan importantes como asesor principal en el Departamento de Sistemas Financieros a nivel global y asesor principal para el sector financiero en el Departamento de América Latina y el Caribe. Una persona con una amplia experiencia en temas económicos, autor de numerosas publicaciones sobre una amplia gama de temas macroeconómicos y financieros, entre otras tantas cosas que podría decir de Augusto de la Torre, que está esta noche aquí con nosotros. Bienvenido a Desafíos, gracias por acompañarnos. No, un placer estar aquí. Y bienvenido a Guatemala. Muchas gracias. Primera pregunta, hemos escuchado todos los días en las noticias, vemos el público común y también los empresarios, la situación que hoy está quejando a buena parte de los países europeos, que se acentúa más en algunas economías. ¿Qué tanto debemos preocuparnos y ocuparnos de esta nueva situación a nivel global, sobre todo en esta zona, estas economías de países en vías de desarrollo? Indudablemente tiene que estar en nuestra mira. Es una dinámica económica que está afectando a la economía global y lo que sucede en Europa va a determinar en buena medida el desempeño económico de la región, especialmente algunos países en la región en los siguientes 1 o 2 años. Afortunadamente, la tensión y el estrés financiero que ha estado viviendo Europa desde el verano del año anterior se ha reducido un poquito en el último mes o 2, en la medida en que se han hecho progresos en enfrentar y darle solución a algunos problemas de las deudas soberanas europeas. Pero no creo que es prudente pensar que ya hemos salido del problema completamente y pueden haber complicaciones y por tanto todavía hay escenarios que ojalá no sean muy probables, pero hay escenarios en donde la complicación global podría ser significativa. Cuando hablamos de estos escenarios, si lo tuviéramos que llevar a cifras, ¿podría afectar el panorama macroeconómico o más de las economías como las vemos todos los días, quizás en lo que cualquier empresario pequeño y mediano dentro de Guatemala puede entender como su espacio microeconómico? ¿Cuáles serían esas consecuencias o esos escenarios? Mira, algunas ya las hemos sentido. Sí. Por ejemplo, los pronósticos de crecimiento que teníamos para Latinoamérica para el 2012 empezaron a bajar a partir de julio del año anterior. Exactamente. Cuando la turbulencia global se intensificó y muchos países de la región están experimentando una desaceleración importante de su ritmo de crecimiento que refleja
el bajo crecimiento o el estancamiento económico que todavía se experimenta en Estados Unidos y en Europa. Si la cosa sigue así, y lo que tenemos en el mundo es un estancamiento económico o un bajo crecimiento económico en Europa y Estados Unidos, pero si China consigue generar el tipo de crecimiento que se espera del 8% o más, entonces la situación para la región podría ser menos complicada. Y muchos países de la región, de hecho, podrían continuar con una recuperación robusta y tendría un espacio para poder empezar a organizar su crecimiento de largo plazo. Pero si es que hubiese, digamos, una crisis financiera amplia en Europa, que ojalá no pase, pero si hubiese, y se repitiese un escenario parecido al que el mundo experimentó con la caída de Lehman Brothers, así es. Entonces ahí sí la situación sería un poco más oscura. Y indudablemente la actividad económica global puede verse afectada y el crecimiento chino incluso puede verse menoscabado. A esa va la siguiente pregunta. Este gigante que ya no está dormido. No, para nada, y desde hace mucho tiempo, y creo que ya nos estamos dando cuenta en ese sentido, cuál es el rol o el papel que juega en esta situación que se está viviendo a nivel global y cuál puede llegar a ser uno de los desenlaces justamente para una economía que va creciendo tanto como la economía china. Mira, la economía china está organizando en torno a sí, junto con la economía india y con algunos países del sudeste asiático, un nuevo polo de desarrollo global. Entonces el mundo está experimentando una especie de cambio en los platos tectónicos de la economía. Y por eso es que hemos experimentado en los últimos 2 años algo que no habíamos visto en el pasado, y que es que una crisis global que se origina en Estados Unidos, contagia al resto del planeta. De esa crisis global el mundo empieza a recuperarse empezando por los países emergentes. En la historia pasada, cuando nos agarraba una crisis global, el mundo no se despertaba si no había un despertar económico en los países del centro, los países ricos. En cambio, en estos últimos 2 o 3 años hemos visto el fenómeno sin precedente de que la economía global se despierta jalonada por los países emergentes. Más del 60% del crecimiento de la economía global de los últimos 3 años es una contribución de los países emergentes, a la que se están incorporando cada vez más países latinos, porque no solo que están China e India ahí, Brasil ha ingresado, y uno ve que como Perú, Colombia, Chile se van incorporando a esta nueva clase de países que se empiezan a conocer como los emergentes avanzados y que empiezan a generar un motor económico global nuevo y con una cierta independencia, no completa obviamente, pero cierta independencia con respecto a la economía global. Y ese es el mundo en el que vamos a vivir, un mundo en el que se reconfigura la distribución de la economía global. Y el desafío para Latinoamérica, para Guatemala y otros países de Centroamérica es cuál va a ser el papel que vamos a jugar en ese mundo reconfigurado. Hablando de las crisis y de todas las oportunidades que muchas veces pueden surgir de las mismas, hoy Centroamérica está en plena etapa de negociación con este acuerdo que no solamente tiene un pilar comercial, sino también de cooperación en muchos sentidos. ¿Puede resultar o podríamos sacar un resultado, valga la redundancia, un poco más positivo dentro de este contexto de crisis, o podría afectar esta negociación? No es un socio estratégico nuestro desde el punto de vista comercial, sin embargo estamos en una etapa muy importante, que es la negociación de ese acuerdo con ellos. A mí me parece, pasar en ese escenario? Sin duda es un acuerdo importante, que solo puede ayudar, pero hay que recordar que ningún acuerdo comercial es la panacea. En Latinoamérica hemos escrito acuerdos comerciales bilaterales, multilaterales, regionales, subregionales, de toda naturaleza, y no siempre esos acuerdos han generado una dinámica económica de mayor crecimiento. Porque para poder aprovechar las ventajas que ofrece un acuerdo, hay que hacer reformas, hay que tomar decisiones de política, hay que hacer cosas para que los empresarios, las economías, logren capturar los beneficios. Entonces el desafío, el acuerdo de por sí, puede ser muy bueno, pero sus beneficios van a depender de la política económica doméstica. Vamos a hacer una pausa. Hoy tenemos la posibilidad de dialogar con un personaje que indudablemente conoce perfectamente bien la realidad económica, no solamente de Guatemala, sino del resto de países que integran Latinoamérica, como representante, por supuesto, del Banco Mundial. Vamos a platicar de la realidad de Guatemala y de Centroamérica específicamente, y de algunos otros puntos que también se desprenden de esta situación que todos los días comentamos, la crisis que se vive en el planeta. Ya volvemos.